saludo para todos los que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de la psicología bioética y del enfoque integral. Hoy vamos a seguir hablando de lo que hablábamos en la última charla espiritual sobre Jesús y el yo soy. Es la manera más fácil de entender quién es Jesús, porque a nosotros la historia nos cuenta unas cosas, el evangelio nos cuenta otras cosas, la iglesia católica unas, la iglesia cristiana otras. Entonces tenemos que entender que es un solo Jesús, es el mismo Jesús católico, es el mismo Jesús cristiano, es el mismo Jesús en las iglesias ortodoxas, es un solo Jesús que va mucho más allá de lo que está representado por las Escrituras, es decir, la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia quiere decir biblos, conjunto de libros, y antiguamente se llamaba al Antiguo Testamento la Antigua Alianza y al Nuevo Testamento la Nueva Alianza. Entonces, la Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento la promesa, la historia del pueblo elegido, la promesa que hizo Dios con ese pueblo elegido. ¿A través de qué? De todo lo que fue la historia. Empezamos nosotros a ver de que hubo un Señor que es Abraham, sobre el que estableció su alianza. Abraham fue padre ya de Jacob, que Dios le cambió el nombre y lo llamó Jezrael, que significa el pueblo elegido. Y ya de Israel es que salen de los hijos de Jacob, o de Israel salen las 12 tribus de Israel. Entonces, todas estas tribus viene ya a nacer Jesucristo de religión judía, ¿sí? De ciudadanía romana, porque él nació bajo el poder civil de Roma, y vemos que él era una persona que se ha establecido por una serie de documentos que se han encontrado, que era un hombre rubio, era un hombre alto, era un hombre espigado y que emancipaba muchísima luz, muchísimo poder. Y esto lo narra un gobernador de provincia romana en sus anales, que eran los escritos que llevaban los funcionarios romanos, que era un imperio muy organizado, sobre lo que fue el paso de Jesús por su comarca. Y la refiere que lo seguían muchísimas personas, obviamente los apóstoles, que eran 12, y los discípulos, que eran más o menos 40, donde habían hombres y mujeres. La historia de Jesús nos dice que fue una persona maravillosa, milagrosa, porque él hizo muchas sanaciones. Nosotros hemos visto la historia de Mahoma, que es más reciente que Jesús. Hemos visto la historia de Confucio, el fundador del confucianismo. Hemos visto la historia de Lao Tse, que es el fundador del taoísmo. Hemos visto cómo a través de múltiples historias sagradas, como la Gémara babilónica, donde nos habla de todas las aventuras de un señor que se llamaba Gilgamesh, vemos nosotros cómo también en los Vedas nos narra las historias de héroes épicos, pero en el único que nosotros encontramos de todas estas historias o en estas religiones que realmente hizo milagros de sanación fue Jesucristo. Entonces, para recibir la sanación de Jesús, nosotros necesitamos estar en gracia de Dios, en gracia de Jesús. Ayer veíamos que Jesús es camino, es el camino, el único camino que nos une a nosotros con Dios Padre. En el catolicismo vemos a los santos pueden interceder para que Jesús nos ayude. Lo mismo su madre María. María es la gran intercesora. La misma María fue la que intercedió ante Jesús en su primer milagro bíblico, que fue la conversión del agua en vino. Él nos dice en las Escrituras que la Virgen María dice, hagan lo que Él les dice. ¿Para qué? Para que se obren los milagros. Entonces nosotros debemos hacer lo que Jesús nos dice, y para entender cómo obtener la gracia de Dios, porque milagros hemos visto, yo personalmente a través de estos programas
en esta fundación, en los programas Función Futuro, yo he visto milagros que se han desarrollado en esta fundación. El último fue el de un señor que ya había estado, duró 3 o 4 años recuperado de una adicción terrible. El testimonio está incluso en Facebook, se llama Mauricio. Lo sacamos de una adicción ya mortal, agonizando. Y tuvo una recaída, lo volvimos a ingresar y él me llamó la esposa y yo me fui a recogerlo. Él iba a ir a suicidarse y lo cogimos en la calle, ya cuando iba a coger un bus para irse para el Salto del Tequendama, a saltar. Y lo logramos coger y estaba completamente agarrado de una adicción feroz a la Zopiclona, al Zolpidem, pero feroz, de cantidades de pastillas diarias. Y en 3 días, obviamente lo manejamos con medicamentos, todo le pasó completamente la ansiedad. Le hicimos manejo de recaída solo 1 mes y hasta el sol de hoy está divinamente. Casos de heroína, casos de bazuco, he visto milagros que se han desarrollado. Entonces, Jesús nos deja a su Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y es el gran legado que nos deja Jesucristo. Entonces, para nosotros entender a Jesús, Jesús sigue hablando de quién es Él, y Él nos dice: yo soy la puerta de las ovejas. Esto es muy importante. No podemos ver a Jesús como una oveja, ¿sí? Como todos nosotros somos las ovejas, es decir, nosotros somos el rebaño. Jesús es la puerta. Él también nos habla de que Él es el buen pastor y nosotros las ovejas. ¿Qué quiere decir que es un buen pastor? Y que es la puerta de las ovejas. Es por donde las ovejas entran al rebaño a alimentarse. Entonces, por Jesús es que nosotros recibimos la nutrición espiritual para recibir la gracia. La gracia es absolutamente importante. Para recibir la gracia, nosotros debemos estar en gratitud por todo lo que tenemos. No se trata únicamente de dar gracias por lo bueno. Hay que aprender a dar gracias por lo adverso, como aprendizaje. Gracias por todo lo que nos sucede, incluso por la enfermedad adictiva, porque muchas personas han encontrado a Dios desde su enfermedad. O muchas personas han tenido una enorme superación personal y grandes cambios en su vida, porque nosotros sabemos que las crisis son las que traen los mejores cambios en los seres humanos. Y si hay una crisis, se maneja esa crisis, se supera y la persona acciona grandes cambios de superación personal que lo van a llevar a su autorrealización. Entonces, Jesús también nos dice que Él es el Hijo de Dios. Él habla de Dios como su Padre y por eso era que los judíos lo querían matar, porque decía que Dios era su papá. Entonces, cuando entendemos a Jesús, entendemos que Él es el Verbo de Dios, que eso está en el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne. ¿Qué es el Verbo? Es la acción. En una oración tenemos los sustantivos, que son las cosas, tenemos los adjetivos, que son los que definen las cualidades del sustantivo, y tenemos los verbos, que son las acciones, y ya pues hay artículos y otra serie de conectores que se utilizan en el lenguaje, pero el verbo es la acción. Entonces, Jesús es la acción de Dios, y era una acción de Dios tan poderosa que nosotros sabemos que la palabra tiene poder, ¿sí? En todos nosotros debemos cuidarnos mucho de lo que hablamos, porque ya es un estado de acción, y en eso se basa la neurolingüística moderna, que nosotros tenemos que hablar bien, hablar positivo de nosotros mismos, hablar bien, porque si nosotros hablamos mal, hablamos negativo, programamos negativamente nuestra mente. Pero la palabra de Jesús era tan poderosa, claro, porque Él nunca dijo mentiras, y entre más nosotros digamos mentiras, nuestra palabra queda más vacía y con menos poder. Él le decía al muerto: levántate, y el muerto se levantaba. Le decía al cojo: anda, y el cojo caminaba. Le decía al paralítico: camina, y caminaba. Le decía al ciego: ve, y el ciego veía. Por eso fue que Jesús, después de que han pasado 2000 años, aún sigue haciendo milagros, porque Jesús no murió en la cruz. Él padeció en la cruz, tuvo una muerte momentánea, y Él resucitó. Entonces, cuando nosotros entendemos que Él es el Hijo de Dios y que es el Verbo de Dios, sus palabras toman acción. Y Él, cuando dice Padre nuestro, Él no dice Padre mío y nos hace a todos sus hermanos, que eso es una de las grandes bienaventuranzas que nos promete Jesucristo, que nos eleva de la condición de siervos en la ley de Moisés, siervos de Dios, a hijos de Dios. Es decir,
En Jesús nosotros somos hijos de Dios y obviamente un padre tiene mayor afecto, tiene mayor inclinación de su bondad hacia sus hijos que hacia sus empleados o hacia sus siervos. Entonces, Jesús también nos dice que es la luz del mundo. El que anda con tinieblas no anda en oscuridad. Esto es muy importante porque la luz se capta por los ojos y de una manera bien curiosa, porque la palabra conciencia ya existía dentro de los griegos para la época de Jesús, pero Jesús la llama a la conciencia el ojo. De ahí la afirmación que dice que tu ojo está limpio, todo tu cuerpo brillará, o cuando dice que haces tú mirando la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en el tuyo. Entonces, si nosotros cambiamos la palabra ojo por la palabra conciencia, vamos a entender de que la conciencia es donde se refleja la luz de Dios en nosotros. Entonces Jesús, al ser la luz del mundo, es el que va a iluminar nuestra conciencia, para darnos una conciencia no únicamente de estar conscientes, sino de ser conscientes, que es una gran diferencia, y es la diferencia que nosotros establecemos entre la conciencia escrita con NSC y con NC, que con NC es la conciencia de ser conscientes, de esa luz que nosotros tenemos interna. Entonces, si yo quiero tener luz, yo debo aprender a reflejar la voluntad de Dios en mí, desde la verdad, desde la virtud, desde una buena voluntad de mis acciones, y mi vida se empieza automáticamente a transformar porque recibo la gracia de Dios. Esto no son palabras vacías, esto es algo que nosotros hemos visto durante muchísimos años de trabajo, y por ello es importante también entender cuando Jesús dice: el yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En esta parte bíblico Jesús nos dice que nosotros somos los sarmientos y Él es la vid verdadera. El que no permanece en la vid no da fruto. Y nos dice que al que da fruto se le poda para que dé más fruto. Que al que no da fruto se le poda para que dé fruto. Y al que se le poda y no da fruto, definitivamente a la gehenna, donde es el rechinar de dientes, que es el infierno, llamémoslo el sufrimiento. Entonces, ¿qué es la poda? La poda es arrancar de nosotros todos esos pensamientos malignos, esos pensamientos de consumo, todos esos pensamientos de tentación. Lo mejor es hacer higiene mental, desde nuestra mente, desde nuestro pensamiento, empezar a deshiervar y sacar todos esos pensamientos que hay que verlos como esa maleza, esa inmundicia que va creciendo sola y va invadiendo nuestra mente. Cuando nosotros vamos entendiendo esta palabra de Jesús, Él nos dice que nosotros también debemos ser la sal, ¿sí? La sal del mundo. Si la sal ya no sirve, ¿para qué servirá? Dice Él. Entonces, la sal es lo que nos preserva de la corrupción. Hoy en día la sal no tiene tanto valor. En la época de Jesús era prácticamente al precio del oro, porque era absolutamente usada para preservar la sal. No existían las neveras para preservar la carne. Era completamente necesaria y muy preciada. Entonces la sal era un elemento de preservación y es lo que nos preserva a nosotros, ¿sí?, en el mundo. Entonces, ¿qué es la sal en la palabra de Jesús? La moral. Nosotros debemos tener una moral sana, no una falsa moral de ser hipócritas, sino realmente que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, no llevar falsas agendas, no ser hipócritas, que es absolutamente necesario para tener una moral preservada de la corrupción. Y también Él nos habla de la importancia de la levadura, que la levadura es aquello que fermenta toda la masa. ¿Y qué es la levadura entonces? Es la ética. Nosotros sabemos por proverbios árabes muy antiguos la importancia de la ética ya desde la época de Jesús, y que el valor del ser humano está en la ética. La ética la debemos ver como un correcto proceder. Incluso a un sabio árabe le preguntan que cuál es el valor de un ser humano, y él dice que el valor del ser humano es 1. Si es inteligente se le agrega un 0. Si es bueno con el prójimo se le agrega otro 0. Si tiene riqueza se le agrega otro 0. Y en fin, da una cantidad de atributos de agréguele 0 a ese 1. Que el 1 somos nosotros mismos. Pero si no tenemos ética,
ese uno se le quita, se pierde. Entonces todo pierde su valor. Entonces, cuando Jesús nos habla en parábolas, fíjense ustedes que son parábolas que no han podido ser alcanzadas ni revalidadas por el tiempo, siguen siendo válidas hoy en día moralmente, éticamente, bioéticamente y psicológicamente. Entonces, para nosotros entender todo lo que es la importancia de entender esta palabra de Jesús, debemos entender la parábola del sembrador, que es donde él dice que explica todo. Entonces, la parábola del sembrador dice que vino un sembrador y echó la semilla. Una semilla cayó sobre las piedras, salió el sol y la quemó. Otra semilla cayó por fuera del camino y vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Otra cayó en tierra muy poco profunda, trató de crecer, pero la maleza la ahogaron, eso se asfixió y no dio fruto. Y otra sí cayó en tierra profunda, germinó, creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, él explica la parábola. Él dice que la semilla, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la palabra de vida, la palabra de buena voluntad, la palabra de virtud, de abundancia. Entonces, cuando cae en el sol es en personas que son esas piedras que son el ateísmo, la incredulidad, la palabra de Dios cae ahí, se tuesta, se quema, es una palabra que no cala. La que cae por fuera del camino, él mismo dice que el camino es de verdad y de vida. Entonces, cuando las personas están por fuera de los caminos de vida, por fuera de los caminos de verdad, la palabra de Jesús queda de lado. Por ello debemos permanecer siempre en los caminos de verdad, ser verdaderos en nuestra palabra, el sentido de certidumbre, ser veraces, que es absolutamente necesario para ser merecedores de esa semilla, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios de una u otra manera cae y se siembra en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ella es la que la procesa. Ya la otra semilla es la que cae en tierra poco profunda. Ella trata de crecer, pero las preocupaciones del mundo la asfixian. Es la persona que se deleita un poco en la palabra de Dios, pero no persevera. Cuando llega la adversidad, claudica. Cuando llega la tentación, se rinde ante la tentación. Entonces, estas personas débiles, ahí no va a germinar la palabra de Dios. Y ya la que cae en tierra fértil es la que tiene la mente preparada, la que tiene la mente dispuesta a la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios germine, dé fruto, pero eso es un cultivo. Cuando hablamos de la parábola del sembrador vemos que es un cultivo, es una cultura, como una agricultura, en donde yo la semilla tengo que cuidarla. No es únicamente cayó la palabra de Dios y ya me olvidé de ella, no. Es meditar la palabra, los buenos pensamientos, cultivar mis pensamientos, hacer mi higiene mental, sacar malos pensamientos, regar la semilla, que es absolutamente importante. Obviamente yo debo escoger los pensamientos que ocupan mi mente, regar esa semilla con la oración frecuente, haciendo los devocionales por la mañana, los maitines que son por la tarde. La comunión es necesaria, bienvenida también la oración cristiana, todo eso es bienvenido. Entonces es como nosotros vamos regando a esa plantica y hay que deshiervarla y hay que podar, porque nosotros por perfecto, aquí no hay nadie perfecto y nosotros tenemos que ir sacando nuestros malos pensamientos, tenemos que ir sacando todo lo malo que tenemos dentro de nosotros mismos para que podamos tener un cultivo espiritual y podamos recoger el fruto. Que el fruto son nuestros comportamientos, unas buenas acciones y que nuestras acciones reciban recompensa. Por eso es tan pero tan importante que nosotros entendamos la importancia de entender la vitalidad de cumplir la palabra de Dios para poder trascender de las adicciones y las enfermedades mentales. Está demostrado que la espiritualidad tiene obra con poder, y eso depende de la entrega que nosotros tengamos a nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.